Cerebrillos, mentes curiosas, mentes inquietas, afectados por el desasosiego, loquillos varios. Bienvenidos a este canal, que no es un canal, es un libro que se llama El origen químico de la moral o El origen de la vida, versión un geólogo o un hombre en bicicleta. En este capítulo, el capítulo número 5, quiero tratar el tema de la química orgánica versus la química inorgánica. Ya vimos que en los cometas venían tres elementos fundamentales para la vida. El metano, CH4, el amoníaco, NH3, y el agua, o H2. ¿Qué es la química inorgánica? Cuando traté el tema del factor de complejización, hablé de los óxidos, las moléculas de tipo óxido que se generan a partir de la combinación de los elementos previos de la tabla periódica. Entonces, estos óxidos de fierro, de aluminio, de silicio, de magnesio, de calcio, de sodio, todos esos elementos establecen relaciones estructurales entre ellas con una atracción tan fuerte que encajan perfectamente y forman sistemas cristalográficos. Rígidos, sólidos, forman minerales. ¿Qué es un mineral? Es un sólido con estructura interna ordenada de origen natural. Al ser sólidos inmodificables, la atracción entre ellos es muy fuerte. Por lo tanto, la única forma que les queda es ensamblarse y quedar ahí unidos de forma sólida. Esa es la química inorgánica, la química de los sólidos, la cristalografía, la parte de la petrografía, cómo se forman las rocas. Pero está la química orgánica que en el fondo trata, y como el nombre lo dice, que se organizan, que forman otro tipo de relación entre ellos. Mencioné la palabra individuos. Cada una de estas moléculas son individuos, son fluidos. Al ser gases o líquidos, no establecen relaciones con otros elementos, no se unen, no se pegan, no forman sólidos. Pueden fluir, pueden pasar al lado de uno, pero no se mueven. El agua son muchas moléculas de este tipo que se pueden tocar, pero no se unen. Cuando se unen, forman el hielo. Y como tiene esta forma tan particular, cuando se une con otra molécula, se distancian entre ellas. Por lo tanto, el hielo tiene una densidad menor que el agua, por eso el hielo flota. Pero es sólido, pasa a ser un mineral el agua. Ya no es agua, es un mineral llamado hielo. Pero cuando son líquidos, son fluidos, el agua es fluida, el metano y el amoníaco son fluidos, cambian. Tienen voluntad, por así decirlo, de participar o no con otros elementos. Entonces ya la química es diferente. Y estos elementos se pueden unir y pueden rotar. Pueden girar entre ellos. Pueden cambiar de forma. Y la unión entre ellos, al no ser recta, al ser trigonal, cada vez que se unen, la próxima unión que viene por el otro lado de una molécula no está alineada. Está rotada, como en 120 grados más o menos. O 110 grados. Gira y rota. Entonces, si la próxima unión no está en línea recta, sino que está girada en un determinado ángulo,
cuando yo creo que una tercera molécula va a volver a girar, o va a girar en el otro sentido. Entonces yo puedo tener una molécula de metano, pero cuando yo junto dos, el etano, ya forman un ángulo de 120 grados, los carbonos que se unen entre ellos. Si yo pongo 3, queda como un zigzag. 1, 2, 3. O 1, 2, 3. ¿Qué pasa cuando yo junto 6? Puede quedar como un zigzag, ¿no? Una molécula grande. Pero puede girar de tal manera que se une por el otro extremo. Y lo que me genera es un hexágono. 6 carbonos unidos con 6 hidrógenos por el exterior. Entonces, cuando hablábamos del factor de complejización, bueno, ahí está. ¿Se dan cuenta de lo que acaba de aparecer? Lo que eran solamente moléculas, ahora tenemos un nuevo elemento dando vueltas. Anillos. ¿Qué importancia tiene eso? ¿Qué importancia tiene que sea un anillo? ¿Han visto las redes de los cuando se juega fútbol, las redes cómo son? Son varios hexágonos. Entonces yo con anillos ahora, si yo lo complejizo, como lo hablaba yo en el tercer capítulo, tengo una especie de malla con puros hexágonos. Y en cada una de esas mallas, cuando llego por un punto, tengo dos salidas, una u otra. ¿Qué importancia tiene eso? Ya lo veremos. Pero si formo anillos, ahora yo juego con estas moléculas, pero también juego con anillos. Y si yo aplico el factor de complicación, ¿qué pasaría si yo empiezo a jugar con muchos anillos? Una, se puede formar una malla. Dos, se pueden formar esferas. ¿Han visto las pelotas de fútbol? Los domos geodésicos son hexágonos y pentágonos. Pueden formar esferas. ¿Y una malla qué puede hacer? Se puede transformar en un tubo. En vez de hacerla esférica, la hago tubular y la malla en sí forma una especie de tubo de puros hexágonos que ya están, ¿no? Y me permiten jugar con ellos. Entonces, las formas ya se hacen más complejas. Ya me permite jugar un poco más. Eso es lo que permite el mundo orgánico. Que se puedan organizar, se puedan ajustar las piezas. Entonces, estos anillos que se forman son muy importantes. Porque si yo parto por un lado y termino por el otro, y se unen, y yo hago girar un electrón en ese anillo, bueno, se me transforma en una bobina. Un electrón girando en círculo genera un campo magnético. O al revés, yo invierto el proceso. Yo hago pasar un campo magnético por el centro del anillo y los electrones se me empiezan a mover. Genera una corriente eléctrica. Electromagnetismo. Y ya empezamos a jugar con otro elemento dentro de este proceso llamado vida, que nos va a ayudar y que es parte de también. Porque circuitos eléctricos, bueno, la computación que es, información ordenada. Cada vez que en esta red o esta malla de hexágonos, yo cada vez que llego a un punto, si va un electrón pasando por un punto, se encuentra con dos alternativas. Vaya. En computación se le llama if-else. O me voy por aquí, if, y le pongo una condición, o me voy por el otro, else. Entonces ya estamos empezando a jugar con las formas y empezamos a jugar también con la información, con los flujos eléctricos, con los flujos de información. Esas mallas de las cuales hablaba como panal de abejas
son propicios para un algoritmo. Tienen la condición, porque son planas. O sea, yo la puedo condicionar. O sea, la química orgánica tiene algo muy especial. Es fluida, es dinámica, es flexible, es móvil. Se forma en determinadas condiciones, pero puede cambiar. Y aquí empieza a jugar otro elemento más también, que es el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Repeticiones. ¿Qué unidad de tiempo conocemos? El día. El sol sale y se oculta, sale y se oculta, sale. Y siempre se repite, sale y se oculta. Ciclos. En el día hace calor, en la noche hace frío. En el día hay luz, en la noche no hay luz, o poca. ¿Qué otra unidad de tiempo conocemos? El año. Primavera, verano, otoño, invierno. Primavera, verano, otoño, invierno. Hay ciclos. Entonces, como la materia, estos elementos de la materia orgánica son flexibles, se adaptan a una y a otra. A una y a otra. Hay un constante ir y venir, un constante cambio. Entonces necesitan ser flexibles, que lo son, y en algún momento son estables dentro de estos cambios y permanecen. Y hay algo que los está moviendo, que los obliga a adaptarse, a moverse, según estos cambios. Pero sí, son individuos. Entonces, estos elementos forman moléculas. Y está comprobado. Miller y Urey generaron moléculas más complejas a partir de estos elementos tan simples. Estos mismos elementos más hidrógeno los calentaban, los hacían pasar por donde había una especie de rayo, simulaba un rayo, los condensaban y empezó a ver que con el tiempo se empezó a producir cambios en el agua, en estos elementos. Y en la medida que los fueron analizando empezaron a descubrir que existían otros compuestos orgánicos. O sea, estas moléculas empezaron a recombinarse entre ellas, a formar otras estructuras. Entonces, si hablamos de vida, tenemos que hablar de química orgánica. Química orgánica. Que es otra química, no la de los minerales ni de los sólidos. Entonces, por eso es tan importante conocer las propiedades geométricas o físicas y químicas de estos elementos que vienen en los cometas. Entonces, este tema, si no se comprende, si no se entiende, si queremos entender la vida, tenemos que entender esto, que es parte del juego. Bueno, volveremos sobre este tema más adelante. Espero que les haya gustado este capítulo. Nos vemos en el próximo capítulo.